Buenos días, mi agradecimiento al comité organizador y a todos los profesionales que han hecho posible la realización de este evento. Mis más calurosos saludos a la videoaudiencia. Sin más que decir, vamos a dar inicio a la charla Adecuación del proyecto de los rellenos de las quebradas Macayapa y Tacagua, haciendo uso de los materiales del túnel Balal. El presentador, mi persona, Pascual Perazo, quien les he estructurado esta charla de la misma manera como ha sido presentada el artículo. Una introducción donde he colocado un video, he buscado un video para que los que no conocen el proyecto se referencien en los diferentes componentes del mismo. Y después tres fuertes cuerpos que son la clasificación de los materiales, de dónde vienen y a dónde van, la caracterización de los mismos desde el punto de vista físico, químico y mecánico, particularmente pruebas de gravabilidad y desgaste, ensayos de resistencia para, junto con su tamaño, ver en qué zona del relleno colocarlos, bien sea dividido en dos partes, en zonas confinadas, donde básicamente lo importante es el efecto de deformación, de resistencia a la deformación de los materiales, y en zonas no confinadas, donde su resistencia mecánica, particularmente entre el efecto de un sismo, de las laderas que traería de los rellenos, del talud del relleno, tendría que ser evaluada. Sin más que hacer referencia, vamos a presentarles el video.
vamos a seguir con la presentación y entrar de una vez a la introducción, una vez visto el video que los pudo ubicar dentro del ámbito de los tres componentes de la obra. Los tres componentes de la obra básicamente son túneles, túnel varal, rellenos, los rellenos de la quebrada y viaductos. El tema principal aquí es qué hacer con los rellenos, cómo construirlos, cómo ubicarlos. Básicamente el proyecto original tenía pensado la construcción de los rellenos con materiales tamaño máximo 10 pulgadas, cohesión 0, fricción 30 grados, materiales típicos para un relleno. Sin embargo, las nuevas condiciones impuestas en la obra, la necesidad de usar materiales del túnel, en el túnel se iban a excavar 800, se tienen que excavar 800.000 metros cúbicos, los cuales, como cualquier obra moderna o cualquier obra geotécnica de tierra, deben de ser ubicados dentro del componente de la obra. Y es parte de la concepción de este estudio, maximizar el aprovechamiento de los materiales disponibles dentro de la misma obra, y de ahí la necesidad de la modificación del proyecto, cuyo principal objetivo es el uso de la construcción con los materiales provenientes de la obra, factores ambientales y económicos, porque originalmente los materiales que procedían desde las excavaciones del túnel estaban siendo dispuestos en un bote donde básicamente había que cruzar Caracas para poder llevarlos y ubicarlos. Esto era algo realmente incongruente e inadmisible dentro de la concepción original de esta obra, por lo cual se entró en esta modificación y buscando hacer el uso en zonas confinadas del relleno y en zonas no confinadas otro tipo de materiales, con la intención de maximizar la utilización de los materiales explorados. El túnel cruza desde la quebrada Macayapa, en su extremo oeste, hasta la avenida Baral, en su extremo oeste. Básicamente el área geológica de la cordillera de la costa en la región de Caracas, donde en el contacto de la falla Tacagua el Ávila se entran en contacto dos formaciones geológicas, las unidades Las Mercedes de la Asociación Meteosedimentaria de Caracas y el complejo San Julián, como lo pueden ver aquí. Para la clasificación visual de los materiales provenientes del túnel Manal, se realizó todo un procedimiento para la toma de muestra e identificación visual de los materiales. Ese procedimiento, por ser materiales de gran tamaño, que llegamos a tener materiales hasta de 1,10 m, dentro de la gradación completa de los diferentes sectores donde venían los materiales, necesitamos crear un procedimiento para la toma de muestra e identificación visual de los materiales en el sitio. En línea general, se obtuvo para cada frente de excavación, se utilizaron dos palas distintas, una de 8 metros cúbicos para los materiales más grandes y una de 1,1 metros cúbicos para los materiales más pequeños. Después se colocaron en una caja para su cuarteo e identificación en tres sectores, básicamente un sector S menor de 250 milímetros, un sector M entre 25 y 70 centímetros y un sector L mayor de 700 milímetros. El límite inferior entran los materiales básicamente que estaban dentro de la especificación inicial del proyecto, que era hasta 10 centímetros, 4 pulgadas. Te la sobrepasaba un poco, pero ahí se clasificaban los materiales básicamente que entran en esa especificación. Y el límite superior se fijó en 700 porque 70 centímetros es el máximo, la dimensión máxima establecida en la norma COVENI actual para la utilización de rocas en terraplén. Un poco aquí pueden ver las dos maquinarias utilizadas para los diferentes tipos de materiales operados tanto en las galerías norte y sur de los frentes Macayapa y frentes Baral.
y la caja de concreto y los compartimientos para su acuarteo y medición. Se diseñó todo el procedimiento, se hace también una referenciación al diámetro promedio en función de la elongación de máxima y mínima de los materiales. Esta es poco una fotografía de los materiales provenientes del Frente de Macapaya. Ahí están disgregados y en la foto C pueden ver el subsector M y la foto B el subsector S de los materiales. En el frente varal ya así encontramos y tenemos una vara de medición para los materiales de 700 milímetros y se cuartean los diferentes tamaños, se coloca volumétricamente dentro del recipiente de medición. Las pruebas y ensayos de laboratorio realizadas se encuentran contempladas en esta tabla. En esta tabla podemos ver que para la granulometría nos fundamentamos en el procedimiento que se definió en la norma STM 422 y en los criterios para la distribución granulométrica. Se generó una granulometría para los diferentes tamaños sobre los principios básicos de volumen y peso. El resto de los ensayos muy típicos, a excepción pues un poco de los ensayos de compresión axial, con la norma de la International Society of Road Mechanics y ensayos de fragmentabilidad y de gravabilidad tomados de la normativa francesa para la construcción de carretera. Entonces, como pueden ver en los diferentes ensayos de clasificación, ensayos de resistencia y ensayos de durabilidad. La granulometría de los materiales provenientes del Frente de Macayapa, como vimos, pues entran una buena parte dentro de la especificación inicial del proyecto, entre las dos bandas de la especificación inicial del proyecto, hay unos tamaños máximos que se salen y van a pasar a formar parte de la nueva clasificación. De lo contrario, pues ya hasta aún estos materiales muy pequeños provenientes del túnel había que no necesariamente descartarlos, pero hacer una selección de los mismos para poder colocarlos dentro del terraplén, dentro de los tamaños máximos comprendidos que eran hasta 4 pulgadas. El material en este caso es una arena limosa. Para ya los materiales provenientes del túnel varal, los mismos corresponden a materiales con tamaño, en algún caso superior a los 100 milímetros y una fracción menor de los 100 milímetros que exceden la norma total originalmente prevista y pueden ser clasificados en un 81 al 90% de bloques y peñones y algo de peñas según el tamaño, como pueden ser en el resto con una parte básicamente despreciable del tamiz número 200, que es importante también a la hora de construcción de enrocados o pedraplenes, que la fracción fina sea la menor posible para evitar que controle los aspectos de contacto entre las rocas de gran tamaño. Entonces, en definitiva, según la clasificación general del Laboratorio Central de Vías y Puentes de Francia, estos materiales se pueden definir con sus características mecánicas y fragmentabilidad y friabilidad como materiales eh, provenientes de una subclase de rocas ígneas metamórficas duras y pueden ser clasificados como R6, R61, R62, R63, que son materiales que pueden entrar dentro del cuerpo de un terraplén y pueden garantizar su vida útil a largo plazo. Los ensayos de compresión axial en roca los clasificaron como materiales R2, R3. Esta resistencia a la compresión uniaxial pueden ver las diferentes clasificaciones hasta la de la ISRM, donde el material pues entran las diferentes muestras dentro del espacio R2, R3, rocas de moderada resistencia. También las clasificaciones en el frente del túnel, el índice de calidad de la roca, el Rossmar Rating de Wienaski, superaba los 50, el valor de 50 para unas rocas de
alta competencia. Entonces, dentro de las especificaciones, pues teníamos los terraplenes, un material todo en uno, los pedraplenes y las escolleras que pueden verlo aquí en esta figura a mano derecha. Para la certificación del relleno, en criterios generales, la intención era maximizar el uso de los materiales reciclados disponibles, atender los tiempos de ejecución de la obra, permitir el uso con criterio de los materiales de diferentes orígenes y admitir la utilización de los materiales con características menos competentes en el relleno, maximizando el uso del material residual excavado tal como se dispone. Un poco la idea era repetir estos ensayos futuramente en tandas de 30.000 metros cúbicos de excavación del túnel para que con el apoyo del ingeniero geólogo o el supervisor que esté al frente pueda ir definiendo hacia qué parte del relleno pueden ir estos materiales. Particularmente una descripción general dividió el Valle Macayapa en dos zonas, como lo dije en la introducción, una zona confinada, zona C, y una zona no confinada, zona N. Y para la maximización de los espesores de capa se utilizó el criterio de que 2/3, el diámetro máximo del elemento tendría que ser 2/3 del tamaño de la altura de capa, lo que está acorde con las especificaciones que se han usado para la construcción de grandes escolleras o pedraplenes en el Caroní, también de acuerdo a la norma francesa y las normas colombianas. La descripción general del tramo Macayapa, desde la salida de los túneles, pueden ver la zona de relleno confinado o zona C entre las laderas y la zona de relleno no confinado al final de las rampas que se conecta después al relleno de la quebrada Tacagua. Un poco la zonificación dentro de la zona confinada viene por la caracterización de los materiales grandes de escolleras y pedraplenes son los materiales 3C para el caso confinado y 3N para el caso no confinado. Son los materiales con tamaños de hasta 1,10 m. Y después vienen colocados dentro del cuerpo del relleno con una segmentación, división entre materiales tipo 1, 2 y ya la estructura del pavimento de la subbase tipo 4 y el pavimento. Entonces un poco aquí a mano derecha los diferentes componentes o materiales para el relleno y su curva granulométrica que va desde materiales tipo 1 hasta materiales tipo 4, 5 para la siguiente constitución del relleno. En la zona no confinada del relleno, los materiales más grandes, los de mayor tamaño 3N, por razones de diseño sismorresistente, vienen, y el estudio de amenaza sísmica de esta obra, vienen conteniendo todo el wraparound, la parte posterior o extrema del relleno, cubriendo los materiales 3C y el resto de los materiales envolviéndolo y dándole un cuerpo de resistencia a la estabilidad para colocación de taludes de 2 en 1, básicamente la pendiente. Entonces, para resumir, el relleno 3N y 3C están dentro del ámbito de los pedraplenes y dentro del ámbito todo en uno. Y después están los demás materiales, como se vio en la anterior gráfica. En conclusión, si bien es cierto que los materiales provenientes del frente varal de las progresivas analizadas no cumplían granulométricamente con la especificación del proyecto original, bien sea como material de construcción de terraplenes, taludes, escolleras, pueden ser utilizados pues, dentro de una solución tipo todo en uno y añadirlos dentro de la segmentación o zonificación del relleno que expusimos en el trabajo. El estudio de la normativa internacional fue de gran utilidad para la canalización de este trabajo. La norma francesa del Instituto Nacional de Colombia y las especificaciones usadas en Venezuela para la construcción de grandes pedraplenes de presa. Por lo antes expuesto, se recomendó evaluar la posibilidad de introducir los cambios en la especificación actual del proyecto y se llevó adelante pues, este estudio para definir aproximadamente los métodos constructivos y los criterios de control para recomendar este cambio. En la definición de los diferentes sectores de los rellenos del posible proyecto modificado se deberán tomar en cuenta los criterios de filtro para evitar la migración de los materiales. De avanzarse con la modificación de este proyecto,
Las dificultades en su ajuste radicará más en la disponibilidad del tiempo de material, más que en su calidad. Esa es una parte de la dificultad, ¿no? Cómo combinar los cronogramas de ejecución de uno al otro y llevar adelante la construcción del relleno sin su paralización. Finalmente se recomienda realizar un seguimiento continuo y la respectiva caracterización de los materiales en tandas de 30.000 metros cúbicos. En caso que se elija desarrollar el nuevo proyecto con vista a la maximización de los materiales provenientes del Tour de Balar, se recomienda continuar con los ensayos aquí definidos. Muchas gracias. Mi nombre es Pascual Perazo, ingeniero civil. Mi coautor, el ingeniero Miguel Ángel Morales, y mi agradecimiento al doctor Franco Urbani, doctor Miguel Castillo, los ingenieros Eugenio Chervan, Zenón Prusa, padre e hijo, y el ingeniero Rafael Guevara, quienes formaron parte o colaboraron en el equipo de ejecución de este trabajo.